Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el tercer capítulo de la restauración o simple reparación que le dedicamos al receiver Yamaha CR420 del catálogo de 1976. El tema que dejamos pendiente en el video anterior era la importancia de los capacitores que forman la sección fono y habíamos hablado en particular de estas dos piezas que están aquí que requieren su comentario. Vamos a ver. Aquí en el esquemático donde todo se ve más sencillo. Apagamos la luz un momento y lo vemos en detalle. Este es el esquemático de la sección fono de nuestro receiver. Es una sección muy sencilla y se usó durante muchos años. No tiene tan baja distorsión ni las mejores características como nosotros quisiéramos, pero se utilizó mucho en los receivers. Pioneer, Sansui, Yamaha y Sony, porque es una sección fono muy simple para ocupar poco espacio dentro de las muchas cosas que un receiver tiene que hacer. Cada uno de los componentes que la forma es muy importante. Como habrán visto en videos anteriores, esta malla de dos capacitores y dos resistores, en este caso aparecen 6, pero en realidad pues son dos valores de resistencia y dos valores de condensador, hacen la ecualización RIAA. El tipo de transistor utilizado en la entrada y el capacitor utilizado en la entrada definen el ruido de la entrada, junto con esta resistencia que está acá. Pero hoy vamos a hablar de algo distinto, de este capacitor. Este capacitor que está acá, de un valor bastante grande, es el que define la calidad de sonido, la nitidez, es decir, el que limita la distorsión en las frecuencias más graves. La calidad del sonido de la sección fono, entre los 20 y los 80 Hz, depende de este capacitor que está acá. Como amantes del vinil, ustedes sabrán que la calidad de los graves de un disco long play es fantástica, porque mecánicamente está muy bien resuelto el sistema, sobre todo si el plato es antirresonante y pesa su 1,5 kg, 2 kilos. Pero desde el punto de vista electrónico, al menos en esta sección fono, depende de este capacitor. Cambiar este capacitor electrolítico polarizado normal, que siempre muere porque está apenas polarizado con 0.6 voltios cuando él estaba esperando por lo menos 5 voltios, es necesario. Es la primera pieza que muere de una sección fono. Por eso muchos amplificadores y muchos receivers como estos terminan teniendo un sonido pobre en los graves debido a que esta pieza y por supuesto su compañero del otro canal, aquí marcado como C216, terminan muriendo. Para resolver el problema debemos sustituirlo por una pieza nueva de igual valor y normalmente es preferible de un valor mayor. En este caso, la señal de muy bajo ruido no atraviesa este capacitor que está acá, así que no necesita ser de tantalio. Pero en algunos casos sí necesita ser de tantalio, como el capacitor que cambiamos de la sección fono del amplificador Technics SU8080, al cual le dedicamos 4 videos que les invito a ver porque están publicados hace tiempo en este canal de YouTube. Este capacitor lo pueden sustituir en caso de que quieran hacer una restauración de un equipo como este o este por una pieza nueva de 330 o 470 microfarad de bajo ESR por 5 o por 6.3 voltios. No es necesario que sea de tantalio, pero en algunos casos sí lo es, sobre todo cuando la sección fono tiene una entrada con par diferencial y no con un solo transistor. El resto de las piezas deberían haber sido más cuidadas. Por ejemplo, este resistor que está acá y este resistor que está acá y estas dos resistencias que están aquí, como lo hace Sansui, deberían ser de película metálica. En este caso no lo son porque, insisto, en una sección fono que suena muy bien y que tiene muy poco ruido de fondo, pero que hubiese podido ser mejor. Hay gente que me ha preguntado si vale la pena tener estos equipos o si los equipos Yamaha o los equipos Sansui o los equipos de cualquier otra marca tienen mucho ruido de fondo. La respuesta es así. Los equipos más básicos estaban diseñados para tener un ruido de fondo aceptable y los equipos más avanzados tenían mejores componentes en la entrada, como estos capacitores de baja corriente de goteo, transistores de bajo ruido, y en este caso no están, pero deberían haberlas, resistencias de película metálica como hemos visto en otras secciones fono, para que el ruido fuera lo más pequeño posible. Pero ese ruido de fondo, por lo menos en una sección fono, casi siempre era para que se viera bien en el manual de propietario, fuera un buen argumento de venta. En realidad las secciones fono siempre tienen menos de 70 decibeles de ruido de fondo y pone más ruido la vibración del plato y el roce entre la aguja y el surco, es decir, vamos a tener siempre más ruido mecánico que ruido electrónico. Así que preocuparse por el ruido de fondo de la sección fono de un amplificador integrado o de un receiver, a mí me parece una tontería. No pasa lo mismo con la sección de radio, que sí debería estar modificada para tener menos ruido en la recepción, y de eso hablaremos después.
La etapa de potencia. Este pequeño amplificador o receiver tiene solamente dos tarjetas. Esta tarjeta que va desde el fondo hasta el frente del equipo y que trae la fuente de alimentación de potencia, la fuente de alimentación estabilizada para el preamplificador y el tuner y el circuito de protección. Y la otra cosa que trae esta tarjeta son las dos etapas de potencia, la del canal izquierdo y la del canal derecho. Su construcción es extremadamente simple. En este disipador de calor de aluminio, un perfil de aluminio, hay 4 transistores de potencia. 2 NPN y 2 PNP, porque ya este es un diseño moderno en el que se usa una salida complementaria pura. De hecho, tiene par diferencial y todo. Un diseño muy interesante, que logra una distorsión del 0.2% a 1 kHz, aunque el fabricante alega que es menos, no es cierto. A esta tarjeta solamente le vamos a hacer una pequeña reparación, una reparación menor. Y es que el capacitor de acople de entrada, que debía ser bipolar porque hay 0 voltios de entrada y 0 voltios de salida, es un condensador polarizado que está vencido y tiene fuga. El circuito de protección funciona correctamente, así que no lo vamos a tocar, y los transistores de salida, pues a pesar de que toda su vida han trabajado calientes, están en perfecto estado. De hecho, podemos ver que son los originales. El problema cuando se queman los transistores de salida, sobre todo en un equipo como este, es que este circuito no tiene fusibles como si los tienen las tarjetas de potencia del amplificador integrado Yamaha CA800 y CA1000. Entonces, cuando los transistores se queman, echan a perder la tarjeta y hacen que la reparación sea sucia. En este caso, esta etapa de potencia tenía un pequeño defecto, que eran los condensadores de entrada fugando corriente y que los transistores de salida estaban polarizados con una corriente muy grande. La polarización de corriente de salida, como yo les he contado en otras restauraciones, es muy importante. Si la corriente es muy alta, el amplificador va a tener un sonido dulce, pero se va a calentar mucho y eso puede terminar dañándolo, que este era el caso. Si la corriente de reposo es más bien pequeña, va a hacer que los transistores de salida funcionen fríos, pero va a hacer que el amplificador suene muy mal. En este caso tenemos dos puntos que nos ha dejado Yamaha, que son estos puntos de prueba, donde podemos colocar un instrumento para garantizar que allí hayan 5 o 10 milivoltios, que hace que la corriente de reposo sea de 10 o 20 miliamperes. Esa corriente de reposo se ajusta con este pot que está aquí, que si llega a fallar, como pasa en muchos amplificadores, daña el amplificador gravemente. Los otros dos pots no los pueden ver porque están escondidos debajo de estos caimanes. Vamos a ver si la cámara le diera la gana de enfocar. Debajo de esos caimanes están los pots de prueba. Y hemos ajustado la corriente de reposo con este trim pot que está aquí para que sea de 20 miliamperes y nosotros leemos en el instrumento 10 milivoltios. Hay que dejar primero que el amplificador caliente para ver si logra la estabilidad térmica, porque la corriente de reposo fría no es la corriente de reposo caliente. Se supone que el amplificador se diseña para que la corriente de reposo frío y caliente sea la misma, pero normalmente se va incrementando con el calor, así que ajustamos la corriente de reposo cuando ya está sobre los 45 o 50 grados centígrados. Así que lo he dejado sonando con cierto volumen para que se caliente, y se calentó bastante, y después ajusté la corriente de reposo que todavía no se ha movido, así que está muy bien. Eso es lo que corresponde con la reparación de la etapa de potencia. Cada vez que tengan un amplificador o receiver nuevo, aunque esté perfecto, verifiquen que la corriente de reposo sea la correcta o pueden perder los transistores de salida y el amplificador ya no va a estar original. Recordemos que estas calibraciones se pierden con el tiempo, sobre todo por la fuga de corriente de los transistores. Hemos hablado mucho de los capacitores, ahora toca hablar de los defectos acumulativos de los transistores porque también envejecen y envejecen mal. Si esto fuese una restauración para el propietario final de este pequeño receiver, yo recomendaría hacer un montón de cosas que, lamentándolo mucho, no vamos a hacer porque es solo una reparación. Pero el hecho de que no las vayamos a hacer no significa que no se las vaya a comentar, para que esta información sea útil. Hay una página web que se llama Tuner Central o Tuner Center o una cosa por el estilo, que no recuerdo en este momento el nombre, que tiene todos los modelos de tuners clásicos de todas las marcas de Kingwood, de Yamaha, de Sansui, de Technics, de Pioneer, y están las recomendaciones de modificación. Pero este pequeño equipo no está, así que las modificaciones que yo haría a la sección de radio las comentaremos en este video y en el que sigue. Primero vamos a describirlo. Toda esta tarjeta, aunque parecen dos tarjetas separadas, es la sección de tuner y preamplificador. Ya conocemos que este pequeño subcircuito que está acá es la sección fono hasta aquí. Todo esto que está acá es la sección fono.
Aquí está la conexión de todas las antenas, aquí está la conexión de todas las señales de audio y aquí están los dos selectores rotativos. El selector rotativo o conmutador rotativo para la señal de entrada y para el bucle de grabación que se comandan desde el panel frontal a través de estos enlaces mecánicos muy interesantes y utilizados por Yamaha en sus equipos tope de gama. Muy curioso. Bien, este circuito se alimenta solamente con 12 voltios, menos la sección fono que se alimenta con 30. Del otro lado tenemos la sección de radio. Vamos a describir la sección de radio AM y qué deberíamos hacer. Lo más interesante en un receiver es justamente que pongamos buenas antenas, porque más vale una buena antena que un buen circuito. Con una buena antena tendremos abundante señal y el circuito solamente deberá darnos alta selectividad para que la recepción sea muy buena. Se me había olvidado mostrarles el panel trasero, pero lo vamos a ver para que entiendan qué está pasando. Aquí tenemos la etiqueta de todos los equipos que fueron importados por La Piña Musical, el representante en Venezuela de Yamaha, y los equipos que fueron vendidos en Venezuela. Aquí tenemos dos puntos para conectar, creo que de aquí para acá, no, de aquí para acá para conectar una antena no balanceada de 75 ohmios que yo recomiendo, y aquí están los dos puntos de entrada para una antena ya obsoleta de 300 ohmios. Esta es la toma de tierra y aquí viene una antena AM, pero entre estos dos puntos hay que colocar una antena de AM de cuadro. Vamos a ver esto primero. Casi todos los receptores de este tiempo utilizaban una antena de barra, una antena de bastón de ferrita. Lamentándolo mucho yo la partí, pero está lo suficientemente funcional como para que la puedan ver. Este es el panel de conexiones trasero de mi tuner Yamaha CT800, ¿ok? Que tiene un montón de opciones de conexión y tal cosa, y por supuesto la entrada de la antena de 75 ohmios, de 300 ohmios y toda la cosa. Y aquí está el bastón de ferrite que era articulado para poder orientarlo, pero bueno, yo lo he partido torpemente. La mayor parte de los receptores de este tiempo, los receiver y los tuner, tenían este tipo de antena de bastón de ferrita. Pero después fue sustituida por la más moderna antena de cuadro que llegaron a traer todos los mini componentes. En el caso de nuestro pequeño receiver Yamaha CR420, él ha perdido su antena de cuadro, así que debería hacerle una y ya les voy a comentar cómo se hace. No he conseguido una para mostrárselas, pero básicamente un cuadro que tenga 12 por 16 centímetros con unas 30 o 35 vueltas de alambre de cobre conectadas por un par de cables separados, nunca juntos, un par... no puede ser apantallado ni par telefónico, nada de eso. Un par de cables separados, tal vez un par de cables calibre 14 de no más de 1 metro de largo, sean suficientes para hacer una antena apropiada. Los viejos tuner tenían un bastón de ferrita, que es muy bueno, pero este receiver y el tuner CT710 que aparece en mi blog no tienen antena, y yo le hice una antena. En el blog van a conseguir cómo yo hice una antena de AM para mi receptor de radio, de tal manera de devolverlo a la vida. Así que es importante que ustedes, si tienen un receiver como este y perdieron la antena, no se preocupen, la antena es tremendamente sencilla de hacer. Esa antena se conecta en estos dos puntos, y en mi blog hay una entrada que muestra cómo se hace la antena. La antena de FM, por otra parte, es un dipolo abierto de 75 ohmios. Entonces lo que necesitan hacer es conseguir dos barritas de aluminio de cualquier diámetro de 70 o 75 centímetros de longitud, utilizar una como retorno, es decir, como parte apantallada del blindaje para conectarla con esta terminal, y la otra, el polo, conectarla a la otra punta del cable para que después vaya conectado aquí. El cable de bajada debe ser cable coaxial de 75 ohmios de toda la vida, RG5, RG6, RG50, RG59, el que ustedes quieran, no importa. La atenuación de ese pequeño trozo de cable va a ser tan pequeña que no va a haber ningún problema, porque lo más importante en un receiver es garantizar que sea buena la recepción de la señal. Una vez que hemos traído una buena cantidad de señal a través de estos terminales, va a entrar en el front-end del bloque de sintonía. En el caso de la FM, el front-end está formado por 3 transistores especiales de muy alta frecuencia y de bajo ruido metidos dentro de este blindaje, y la sintonía se hace a través de este, que es un tándem o capacitor variable. Esta es exactamente la misma sección de radio que tiene el receiver STR B3, B4 y B5 de Sony que habíamos visto en un video anterior. Si yo voy moviendo la aguja, miren, si yo voy moviendo la aguja,
se va moviendo la cantidad de láminas que están dentro del variable. Eso varía la capacitancia de cada una de las secciones y por tanto la frecuencia de sintonía del tanque asociado. Entonces, en el caso de FM, este es el primer bloque de sintonía asociado a la antena. Este es el segundo bloque de sintonía que mejora la selectividad de este tuner. Y este es el oscilador local que se puede calibrar con este capacitor que está metido en un blindaje acá adentro. En el front-end tenemos 3 aperturas. Esta que permite variar la inductancia de la bobina del oscilador local, esta del primer bloque de sintonía y esta la del segundo bloque de sintonía, aunque están marcadas como IF, no son ciertas porque la frecuencia intermedia está en otro sitio. Si cambian de antena, y aunque tengan la antena original, esta bobina es la que les permite ajustar la sintonía de entrada para máxima señal de la sección AM. Pero no vamos a hacer eso porque no me lo encargaron. De repente retoque. Retomando. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar la sección FM de este receptor de radio, que también tiene una sección AM que veremos después en otro video. La sección de FM, lo primero que hay que calibrar es el oscilador local. El oscilador local se ajusta calibrando la bobina que está escondida aquí adentro. Vamos a hacer zoom a ver si se puede ver. Esa bobina es la bobina del oscilador local. Y este condensador compañero de ella es el que ajusta la frecuencia de dónde van a quedar las estaciones en el dial. Me explico. A ver. Primero sintonizamos una estación que esté al principio de la banda, digamos en 88.1 MHz, aquí. La posición donde va a quedar esa estación en el dial, es decir, corrida hacia adelante o corrida hacia abajo, depende de la sintonía de este oscilador que está acá. Entonces, si lo ajustamos correctamente, la estación 88.1, por ejemplo, va a quedar casi encima del 88, que es lo que nosotros queremos. Hay que ajustar otra vez para que la última estación del dial, que es 107.9, coincida con 107.9 y no quede corrida hacia 106 o hacia 110 MHz, sino que quede en 107.9. Ese es el primer tipo de ajuste que se hace. Una vez que hemos ajustado el oscilador local, que es variando el valor de esta bobina y de este capacitor que está acá, entonces debemos ajustar de la misma manera la sintonía del primer bloque de sintonía, que está formado por este capacitor que está acá, que se ajusta aquí, y por esta bobina que está aquí adentro escondida. Yo no sé si ahí se puede ver, pero es igualita que la anterior. Y luego se ajusta el segundo. Esto se ajusta, el primer bloque de sintonía se ajusta para obtener la máxima sintonía de señal. La máxima sintonía de señal la vamos a poder ver en este indicador, que es el FM Signal Strength, es decir, que nos indica qué tan fuerte es la señal en una escala que va del 0 al 100. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es buscar medir la mayor intensidad de señal con una antena mínima conectada en estos terminales o sin antena. Una vez que se ponen las estaciones en las posiciones correctas en el dial y se sintonizan para que tengamos la máxima intensidad de señal tanto de la primera bobina o del primer bloque de sintonía como del segundo bloque de sintonía, tendremos calibrado el front-end del equipo. Ahora, ¿qué hay aquí adentro? ¿Qué hay dentro de esta caja? Bueno, lo que hay dentro de esta caja no lo vamos a poder ver porque no vamos a quitar la caja, que no sale porque está blindada, pero tenemos el esquemático del manual de servicio. Esto es lo que hay dentro de esa caja metálica y lo vamos a describir en el siguiente video porque es complicado, pero es lo más importante para que tengamos una alta calidad de recepción en un receiver. Y lo más importante de un receiver es su sección de radio. Si queremos solamente amplificador, no compramos un receiver, compramos un amplificador integrado o un conjunto pre y power. Hasta aquí esta segunda parte y nos vemos en la tercera parte de la restauración o solo reparación de este pequeño equipo Yamaha. Saludos y suerte.